¿Qué secretos podría guardar una de las personalidades más admiradas del mundo? ¿Cuál fue la sorprendente revelación hecha por la Madre Teresa poco antes de morir? En este video nos adentraremos en las inesperadas confesiones de la icónica figura de la Madre Teresa, descubriendo un misterio que podría cambiar definitivamente nuestra visión de la Santa de Calcuta. Madre Teresa capturó la atención global como ninguna otra. Su incansable compromiso con los más pobres y marginados en Calcuta la convirtió en un emblema de amor, compasión y caridad. Una de sus afirmaciones más poderosas, que refleja sus profundas convicciones, es: la mayor amenaza para la paz es el llanto del niño no nacido. Este pensamiento, aunque controvertido, revela la firmeza de sus convicciones y su compromiso con la protección de la vida en todas sus manifestaciones. A lo largo de su vida, Madre Teresa se elevó como un símbolo trascendiendo fronteras religiosas y culturales. Fue una figura prominente que, gracias a su fe inquebrantable y su dedicación, logró tocar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Creó las Misioneras de la Caridad, una organización que perpetúa su trabajo ofreciendo apoyo a los más necesitados en varios países. A pesar de su impecable imagen pública, Madre Teresa enfrentó momentos de crisis interior y dudas. En sus últimos días, compartió una revelación que podría alterar radicalmente nuestra imagen de ella. Este secreto, guardado oculto hasta el final de sus días, revela un aspecto más humano y vulnerable de la Santa de Calcuta. Madre Teresa, reconocida como Santa Teresa de Calcuta desde 2016, presenta una imagen pública compleja y llena de matices. Ha sido ampliamente elogiada por su compromiso altruista en el campo de la caridad, un trabajo que le valió el renombrado Premio Nobel de la Paz gracias a sus esfuerzos por combatir la pobreza y el sufrimiento, considerados obstáculos para la paz. A lo largo de su vida fue celebrada con numerosos reconocimientos y honores, ganándose un lugar constante entre las figuras más estimadas a nivel mundial. Muchos fieles católicos la veneran como una santa y buscan su intercesión. A pesar de los amplios reconocimientos, Madre Teresa no ha estado exenta de críticas significativas. Algunos han expresado dudas sobre la calidad de la atención médica ofrecida por su organización, planteando hipótesis de bautizos forzados en lechos de muerte como formas de conversión no deseadas, y se le han atribuido controversias relacionadas con el colonialismo, el racismo y vínculos con figuras públicas de dudosa reputación. Madre Teresa guardó silencio durante mucho tiempo, pero poco antes de morir decidió compartir un secreto impactante. La trayectoria de Madre Teresa en India comenzó con su nacimiento bajo el nombre de Anjese Gongshe Bojaxiu. Nacida el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces parte del Imperio Otomano, fue bautizada al día siguiente. Posteriormente, consideró el 27 de agosto como su verdadero día de nacimiento. Madre Teresa era la más joven de los hijos de Nicola y Dranafile Bojaxiu. Su padre, activo políticamente en la comunidad albanesa, murió en 1919 cuando ella tenía solo 8 años. Desde una edad temprana, quedó cautivada por las apasionantes narraciones de los misioneros que trabajaban en Bengala con dedicación altruista. A solo 12 años, decidió comprometerse con una vida de servicio religioso. Su firme decisión de seguir este camino se consolidó aún más el 15 de agosto de 1928, mientras oraba arrodillada en el sagrado santuario de la Virgen Negra de Lednice, lugar habitual de sus visitas espirituales. A los 18 años, en 1928, decidió dejar su entorno familiar y partió hacia Irlanda para unirse al monasterio de Loreto en Rathfarnham como parte de las Hermanas de Loreto. El objetivo principal era aprender inglés,
idioma utilizado para la enseñanza en las escuelas de las Hermanas de Loreto en India, donde esperaba servir como misionera. Tristemente, nunca tuvo la oportunidad de volver a ver a su madre o a su hermana después de la partida, ya que su familia permaneció en Skopje hasta 1934 antes de trasladarse definitivamente a Tirana. En 1929, Madre Teresa llegó a India, comenzando su periodo de noviciado en la pacífica ciudad de Darjeeling, situada entre las imponentes montañas del Himalaya. Fue en este contexto donde profundizó en el conocimiento del idioma bengalí y comenzó a enseñar en la escuela de Santa Teresa, cerca de su convento. El 24 de mayo de 1931 marcó un momento importante en su vida cuando emitió sus primeros votos religiosos, inspirada por Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros. Optó por el nombre Teresa, pero dado que otra monja había escogido ya ese nombre, adoptó la variante española del nombre para honrarla. Su vocación tomó forma definitiva el 14 de mayo de 1937, cuando pronunció sus votos solemnes mientras trabajaba como maestra en la escuela del convento de Loreto en Entali, en las afueras de Calcuta, asumiendo el título de Madre, según la tradición de Loreto, y dedicando casi 20 años a la institución, de la cual se convirtió en directora en 1944. A pesar de su amor por la enseñanza, Madre Teresa se encontraba cada vez más perturbada por la extensa pobreza en Calcuta. La hambruna de Bengala de 1943 y los episodios de violencia durante el Direct Action Day en agosto de 1946 intensificaron su necesidad de asistir a los más necesitados. En 1946, durante un viaje en tren hacia Darjeeling, sintió una llamada interior urgente para dedicarse a los pobres de la India en nombre de Jesús. Este impulso la llevó a solicitar y obtener permiso para dejar la escuela. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, eligiendo un sari blanco con bordes azules como uniforme para la orden. El 10 de septiembre de 1946, Madre Teresa experimentó una profunda iluminación espiritual que ella misma definió como la llamada. Realizó un retiro espiritual en el convento de Loreto en Darjeeling, y fue precisamente en este momento cuando fue golpeada por una fuerte intuición. Debía salir del convento y vivir junto a los menos afortunados, asistiéndolos directamente. Sentía que esta era una misión sagrada impartida por lo divino, una misión que no podía rechazar sin sentirse culpable ante su fe. Joseph Langford, quien más tarde fundó los Padres Misioneros de la Caridad, observó cómo, aunque poco conocida en ese momento, la hermana Teresa se transformó en la figura de Madre Teresa. Desde 1948 comenzó a dedicarse a las misiones entre los más necesitados, reemplazando su hábito conventual por un sencillo sari de algodón blanco, caracterizado por un borde azul. Después de adquirir la ciudadanía india, Madre Teresa completó un curso básico de formación médica en el Hospital Holy Family en Patna, preparándose para su trabajo en los barrios marginales. Antes de sumergirse completamente en el apoyo a los más necesitados y hambrientos, estableció una escuela en Moti Hill, en Calcuta. A principios de 1949 se le unió un grupo de jóvenes mujeres enérgicas y decididas que junto a ella sentaron las bases para una nueva comunidad religiosa dedicada a servir a los más pobres. Los extraordinarios esfuerzos de Madre Teresa pronto atrajeron la atención de las autoridades indias, incluidas las altas esferas gubernamentales, como el primer ministro. El 7 de octubre de 1950, obtuvo la aprobación del Vaticano para formar una nueva congregación diocesana, que se convertiría en las Misioneras de la Caridad. Según palabras de Madre Teresa, esta congregación se dedicaría a apoyar a los hambrientos, los desposeídos, los sin hogar,
los lisiados, los ciegos, los leprosos y a todos aquellos que se sentían excluidos, no amados y olvidados por la sociedad, aquellos que eran considerados una carga y rechazados por todos. La generosidad de Madre Teresa continuó expandiéndose. En 1952 inauguró su primer hospicio en Calcuta con el apoyo de funcionarios locales, reconvirtiendo un templo hindú abandonado en la estructura Segat para los moribundos, ofreciendo un refugio gratuito a los menos afortunados. Este lugar fue luego renombrado Nirmal Hriday, que significa Casa del Corazón Puro. Cualquiera que fuera acogido en este hospicio recibía atención médica y tenía la oportunidad de pasar sus últimos momentos de vida con dignidad, respetando sus creencias religiosas. A los fieles musulmanes se les daba el Corán para leer. A los hindúes se les ofrecía agua sagrada del Ganges y a los católicos se les garantizaba el sacramento de la unción de los enfermos. Madre Teresa definió esta experiencia como una muerte digna, permitiendo a aquellos que habían vivido en la pobreza concluir sus vidas rodeados de amor y compasión. Además, fundó un hospicio específicamente para personas afectadas por la lepra, llamándolo Shantin Nagar o Ciudad de la Paz. Las Misionarias de la Caridad, la organización que ella creó, abrieron clínicas especializadas en el tratamiento de la lepra en Calcuta, proporcionando tratamientos médicos, curas y nutrición a los pacientes. En 1955, Madre Teresa inauguró Nirmala Shishu Bhavan, que significa Casa de los Niños del Corazón Inmaculado, ofreciendo un refugio para huérfanos y jóvenes sin hogar. Su congregación vio un aumento en nuevas reclutas y donaciones, lo que permitió abrir más hospicios, orfanatos y leprosarios en todo el subcontinente indio. En los años 60, Madre Teresa amplió las operaciones de la congregación más allá de las fronteras nacionales, abriendo una nueva instalación en Venezuela en 1965, con la ayuda de 5 miembros de la comunidad. Posteriormente, se fundaron casas similares en Roma, Tanzania y Austria, extendiendo así la red de asistencia global. Durante 1968 y a lo largo de los años 70, la organización de Madre Teresa extendió su presencia abriendo nuevas fundaciones en Estados Unidos y en numerosos países a través de Asia, África y Europa. Además, en 1963 se establecieron los Hermanos de las Misioneras de la Caridad y en 1976 se añadió una rama contemplativa de monjas a la congregación. Madre Teresa también acogió a laicos, tanto católicos como no católicos, como colaboradores activos, extendiendo la invitación a participar a enfermos, personas en sufrimiento y a los misioneros laicos de la caridad. Tras las solicitudes de varios sacerdotes, en 1981, Madre Teresa creó el movimiento Corpus Christi para los sacerdotes y en 1983, junto a Joseph Langford, fundó los Padres Misioneros de la Caridad, con el objetivo de integrar las vocaciones de las misioneras de la caridad con las capacidades y recursos del sacerdocio. Para 1997, la pequeña congregación de Calcuta, que había comenzado con solo 3 miembros, había crecido hasta incluir más de 4.000 monjas. Estas mujeres administraban orfanatos y hospicios para enfermos de SIDA y coordinaban centros de beneficencia en todo el mundo, ofreciendo apoyo a refugiados, personas no videntes, ancianos, discapacitados, alcohólicos, individuos en condiciones de pobreza extrema y sin hogar, así como a víctimas de desastres naturales, hambrunas y epidemias. En 2007, la Congregación de las Misioneras de la Caridad contaba con aproximadamente 450 hermanos y 5.000 monjas operando a nivel global. Estos misioneros administraban 600 instituciones entre escuelas, refugios y otras misiones distribuidas en 120 naciones. Madre Teresa se definía como albanesa de origen, india de ciudadanía y devotamente católica por convicción religiosa.
Aunque era más activa en India, sus actividades también la llevaban a viajar ocasionalmente al extranjero para tareas humanitarias. Por ejemplo, en 1971 viajó a Belfast, junto a 4 consorores, durante una fase particularmente tensa de la historia local. A pesar de algunas presiones por parte de eclesiásticos de alto rango, que argumentaban que los esfuerzos misioneros deberían concentrarse en otros lugares, Madre Teresa no se desanimaba. Incluso frente a una acogida favorable y un fuerte apoyo de la comunidad local, en 1973, ella y sus monjas decidieron abandonar abruptamente la ciudad. Muchos se preguntan si había motivos ocultos detrás de esta partida repentina o si Madre Teresa tuvo intuiciones que la llevaron a preferir la partida en lugar de la permanencia. Estos detalles se aclararán más adelante. En 1991, Madre Teresa extendió su compasión visitando a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a las del terrible terremoto en Armenia. Además, realizó un significativo regreso a Albania, su tierra natal, donde inauguró un nuevo centro de los Padres Misioneros de la Caridad en la capital, Tirana. Para 1996, el número de misiones gestionadas por los Misioneros de la Caridad había alcanzado las 517 unidades en más de 100 países. Las monjas de la congregación, notablemente aumentadas en número, operaban en 450 centros distribuidos globalmente, dedicándose al servicio de los más necesitados. En busca de consuelo, Madre Teresa se dirigía frecuentemente a Jesucristo, meditando sobre su santo rostro y corazón. Aunque dedicaba momentos de oración y contemplación en el silencio, vivía en secreto un conflicto interior, luchando con dudas persistentes sobre su fe. Durante aproximadamente 50 años, hasta los últimos días de su vida, compartió abiertamente sus incertidumbres acerca de la existencia de Dios y el dolor causado por su crisis de fe. ¿Esto la hacía distante de Dios? Pronto exploraremos otro aspecto menos conocido de ella, su experiencia de aridez espiritual, que se manifestaba como un periodo de vacío, similar al vivido por otros santos como Teresa de Lisieux. James Langford observa que tales dudas son comunes entre los santos y no han obstaculizado el proceso de canonización de Madre Teresa. La transformación, aunque temporal, llegó después de la muerte del Papa Pío XI en 1958. Durante una misa de Requiem celebrada en su honor, Madre Teresa experimentó un breve pero intenso momento de renovada fe, que la liberó temporalmente de su estado de dolor espiritual. Sin embargo, este período de alivio fue breve y la sensación de vacío espiritual reapareció después de solo unas pocas semanas. Durante más de 66 años, Madre Teresa compartió sus tormentos espirituales a través de cartas enviadas a sus confesores y superiores, incluido el arzobispo de Calcuta y el sacerdote jesuita Celeste Van Exem, su consejero espiritual desde el inicio de las misioneras de la caridad. Madre Teresa, en un gesto de humildad, pidió que sus cartas fueran destruidas para evitar centrar la atención en ella en lugar de en Jesús. A pesar de su deseo, estas cartas no fueron eliminadas y ahora están disponibles al público en el libro Madre Teresa, ven y sé mi luz. En el transcurso de estas cartas, se confía a su amigo Michael van der Pitt, expresando cuánto Jesús lo ama profundamente, mientras ella misma se siente oprimida por el silencio y el vacío que la rodean. Sus palabras describen un alma en busca de Dios. Busca pero no encuentra, escucha pero no percibe, reza pero las palabras parecen quedarse atrapadas. Implora a Michael que rece por ella para que pueda entregarse completamente a Jesús. Esta lucha interna se menciona en la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, donde la vida de Madre Teresa se utiliza para ilustrar cómo la oración a Dios no obstaculiza la acción humanitaria, sino que, por el contrario, la alimenta.
Madre Teresa sostenía que dedicarse a la oración y la lectura de textos espirituales era esencial para profundizar la capacidad de comunicarse con Dios. Aunque su congregación no era franciscana, su admiración por San Francisco de Asís era profunda y la influencia de este santo en su espiritualidad fue significativa. Las Hermanas de la Caridad recitan la oración de San Francisco cada mañana durante la misa como signo de gratitud. Su servicio y sus votos reflejan muchos aspectos de la vida de San Francisco, quien ponía un gran énfasis en la pobreza, la castidad, la obediencia y el compromiso hacia Cristo, dedicando su existencia al servicio de los más pobres y marginados, incluidos los leprosos. Gracias al reconocimiento de su compromiso humanitario, recibió un pasaporte diplomático del gobierno indio. Se le otorgaron numerosos premios, incluido el Padma Shri en 1962 y el premio Jawaharlal Nehru por la comprensión internacional en 1969. Además, en 1980 le fue concedida la Bharat Ratna, la más alta condecoración civil en India. Su vida y su trabajo fueron inmortalizados por Navan Chawla en su biografía oficial publicada en 1992. Curiosamente, algunos hindúes en Calcuta la veneran como una deidad. Para celebrar el 100º aniversario de su nacimiento, el 28 de agosto de 2010, el gobierno indio acuñó una moneda especial de 100 rupias, cifra simbólica que representaba la cantidad que Madre Teresa poseía al llegar a India. Durante la ceremonia de emisión, la presidenta Pratibha Patil elogió el impacto de Madre Teresa, destacando cómo ella y las misioneras de la caridad, reconocibles por sus saris blancos con bordes azules, se habían convertido en un símbolo de esperanza para muchos, incluidos los ancianos sin apoyo, los desempleados, los enfermos y los rechazados por sus familias. Su labor benéfico fue reconocido aún más cuando, en 1962, recibió el premio Ramón Magsaysay para la paz. El premio celebraba a Madre Teresa por su servicio compasivo hacia los más pobres en un país que no era el suyo, contribuyendo a la fundación de una nueva congregación religiosa. Su fama mundial se consolidó en los primeros años de los 70 tras la emisión del documental de la BBC Algo hermoso para Dios de Malcolm Muggeridge en 1969, que luego fue seguido por un libro del mismo nombre. Estos medios ayudaron a dar a conocer su misión y su devoción a un público global. Durante la filmación del documental Algo hermoso para Dios, sobre la vida y el trabajo de Madre Teresa, el equipo de filmación enfrentó notables dificultades debido a la escasa iluminación, especialmente en la casa para los moribundos de Calcuta. Inicialmente temían que las imágenes estuvieran comprometidas y, por lo tanto, inutilizables. Sin embargo, una vez que el material fue examinado en Inglaterra, descubrieron que las escenas estaban sorprendentemente bien iluminadas. Malcolm Muggeridge, el director, interpretó este fenómeno como una manifestación de una luz divina atribuible a Madre Teresa, mientras que otros miembros del equipo pensaban que se debía al uso de una película especialmente sensible recientemente desarrollada por Kodak. Esta experiencia tuvo un impacto profundo en Muggeridge, quien posteriormente se convirtió al catolicismo, fortaleciendo su conexión espiritual con Madre Teresa. Durante estos años, Madre Teresa continuó recibiendo reconocimientos significativos. En 1971, el Papa Pablo VI le otorgó el Premio de la Paz Juan XXIII, celebrando su compromiso de servir a los más necesitados como una expresión concreta de la caridad cristiana y promoviendo activamente la paz. Más tarde, en 1976, también recibió el reconocimiento Pacem in Terris. Su candidatura a la santidad avanzó rápidamente, recibiendo elogios no solo de instituciones religiosas, sino también de gobiernos y organizaciones civiles de todo el mundo. En 1982, Madre Teresa fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia.
en reconocimiento a su extraordinario servicio, no solo a la comunidad australiana, sino a toda la humanidad. También el Reino Unido y los Estados Unidos le otorgaron numerosos premios, culminando con la concesión de la Orden del Mérito en 1983. El 16 de noviembre de 1996, Madre Teresa recibió un alto reconocimiento de los Estados Unidos al serle otorgada la ciudadanía honoraria. Asimismo, Albania, su país natal, le concedió en 1994 la Distinción Nacional de Oro, honores que, junto con la Legión de Honor y la Medalla Tiana, generaron algunas controversias. De hecho, Madre Teresa fue criticada por sus vínculos con figuras cuestionables como los Duvalier en Haití, así como con empresarios como Charles Keating y Robert Maxwell, conocidos por sus prácticas discutibles. Madre Teresa también intercedió a favor de Keating, escribiendo una carta de clemencia al juez durante su juicio. A pesar de las controversias, Madre Teresa continuó recibiendo honores, incluyendo títulos honoríficos otorgados por universidades tanto en la India como en Occidente. En 1978 se le otorgó el Premio Balsan por su dedicación a promover la humanidad, la paz y la fraternidad entre los pueblos. También recibió el Premio Internacional Albert Schweitzer en 1975. Un momento significativo ocurrió en abril de 1976 durante su visita a la Universidad de Scranton en Pensilvania, donde se le otorgó la medalla Exhorta por el servicio humano por el presidente de la universidad, William J. Byron. Frente a un público de 4.500 personas, exhortó a todos a conectar con los pobres en sus propios hogares y comunidades locales, ya sea distribuyendo comida o difundiendo alegría y amor. Madre Teresa enfatizó la importancia de las personas empobrecidas en el crecimiento espiritual de cada uno, describiéndolas como encarnaciones de Cristo en la forma del sufriente. Además, en agosto de 1987, durante otro evento significativo en Scranton, se le otorgó un doctorado honoris causa. En esa ocasión, habló a una asamblea de más de 4.000 estudiantes y miembros de la diócesis, reiterando la importancia de realizar pequeños actos con gran amor al servir a los más necesitados. A lo largo de su vida, Madre Teresa fue consistentemente una de las mujeres más estimadas en la encuesta anual de Gallup, que listaba a las personas más admiradas. Frecuentemente ocupaba el primer lugar en estas clasificaciones, especialmente en las décadas de los 80 y 90 y más tarde en 1999. Fue elegida la personalidad del siglo por la misma encuesta, superando a otros candidatos por un amplio margen. A pesar de esto, su figura no era universalmente aclamada. Madre Teresa tuvo que enfrentar numerosas críticas, especialmente en India, donde las opiniones sobre ella a menudo estaban divididas. Arup Chatterjee, un médico que trabajó en los barrios marginales de Calcuta en los años 80 antes de mudarse al Reino Unido, expresó reservas significativas sobre ella en su libro de 2003. Chatterjee afirmó que nunca había visto a la monja en los barrios más pobres que él frecuentaba y criticó la representación que hacía de Calcuta, considerándola engañosa. La acusó de valorar excesivamente el sufrimiento, de exagerar los resultados de su labor caritativa y de desviar fondos y privilegios que estaban a su disposición. Chatterjee también observó que algunos problemas, como el uso repetido de jeringas, solo mejoraron después de la muerte de Madre Teresa en 1997. Vikash Ranjan Bhattacharya, quien fue alcalde de Calcuta de 2005 a 2010, consideraba que las acciones de Madre Teresa no habían beneficiado realmente a las capas más pobres de la ciudad. Criticaba la tendencia a glorificar el sufrimiento en lugar de combatirlo con cuidados adecuados y lamentaba que la imagen difundida por ella pintara a Calcuta como un lugar dominado por leprosos y mendigos. Posteriormente, a pesar de las tensiones, el partido Bharatiya Janata,
un grupo político de orientación derechista hindú chocó con Madre Teresa debido a su apoyo a los cristianos Dalit. Tras su muerte, sin embargo, cambiaron de actitud. Le tributaron elogios e incluso enviaron un delegado a su funeral. Pero la controversia no se aplacó del todo. Se opusieron a la decisión del gobierno de otorgarle un funeral de Estado. El secretario general Giri Raj Kishore sostuvo que la lealtad primaria de Madre Teresa estaba dirigida hacia la Iglesia y que su obra social era solo un aspecto secundario. La acusó de favorecer a los cristianos y de practicar bautismos secretos a personas moribundas. Sin embargo, un editorial en primera página de la revista india Frontline contradijo estas afirmaciones, calificándolas de infundadas y destacando que no afectaban el aprecio general por su labor. En Calcuta, en particular, fue celebrada por su compasión, altruismo, energía y coraje. El autor del artículo también criticó la postura de Madre Teresa sobre el aborto y su declaración de no estar involucrada en política. En febrero de 2015, Mohan Bhagat, líder de la organización de derecha hindú Raj Sangh, sugirió que el objetivo de Madre Teresa era convertir al cristianismo a las personas que asistía. En 1983, Madre Teresa sufrió un ataque al corazón en Roma mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Después de otro ataque al corazón en 1989, Madre Teresa se sometió a la implantación de un marcapasos. En 1991, tras contraer neumonía en México, enfrentó nuevamente complicaciones cardíacas. Aunque había propuesto retirarse de la dirección de las misioneras de la caridad, las monjas de su congregación la persuadieron a permanecer mediante una votación secreta, y ella aceptó continuar en su rol. En 1996, un incidente provocó la fractura de su clavícula. 4 meses más tarde, se le diagnosticó malaria, complicada por una insuficiencia cardíaca. Incluso después de haber sido operada del corazón, su estado de salud continuó deteriorándose. Durante una hospitalización por problemas cardíacos, el obispo de Calcuta, Henry Sebastian de Sousa, convencido de que estaba afectada por influencias malignas, llevó a cabo un exorcismo con su consentimiento. El 13 de marzo de 1997, Madre Teresa presentó su renuncia como líder de las misioneras de la caridad. Falleció el 5 de septiembre de ese mismo año. Su cuerpo fue expuesto en un ataúd abierto en la iglesia de San Tomás, permitiendo a los fieles rendirle homenaje. El gobierno indio, reconociendo su servicio altruista hacia las personas necesitadas de todas las creencias en el país, organizó un funeral de Estado para ella. Durante la ceremonia fúnebre, el cardenal Angelo Sodano, en representación del Papa, pronunció una homilía conmovedora. La noticia de su fallecimiento generó profundo dolor y gran tristeza en las comunidades, tanto laicas como religiosas a nivel mundial. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la celebró como una persona excepcional, devota a las causas más nobles, y alabó su incansable compromiso en cuidar a los pobres, enfermos y marginados, elevándola a símbolo de servicio humanitario. Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de las Naciones Unidas, la describió como un encarnado del espíritu de la organización y un faro de paz en el mundo. El Vaticano confirmó como milagrosa la curación de Mónica Besra, una mujer india, de un tumor abdominal. Se cuenta que al aplicar un relicario con la imagen de Madre Teresa en el punto doloroso, un rayo de luz emergió y curó su cáncer. Sin embargo, el esposo de Besra y algunos miembros del personal médico atribuyeron la curación a tratamientos médicos convencionales. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro asociado a Madre Teresa, que implicaba la curación de un hombre brasileño de múltiples tumores cerebrales en 2008.
La verificación de este segundo milagro comenzó durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Brasil y, tras investigaciones exhaustivas, la Congregación para las Causas de los Santos confirmó su ocurrencia. Madre Teresa fue beatificada en 2003 y tras el reconocimiento de estos milagros fue canonizada en 2016. El 4 de septiembre de ese año, el Papa Francisco la proclamó santa durante una ceremonia majestuosa en la Plaza de San Pedro, a la que asistieron decenas de miles de personas, representantes gubernamentales de 15 países y 100 personas sin hogar de toda Italia. La misa de canonización fue transmitida en vivo desde el Vaticano, permitiendo que millones de fieles en todo el mundo participaran en este evento histórico. En la ciudad natal de Madre Teresa, Skopje, se anunció una semana de festividades en su honor, que se llevaron a cabo en Calcuta, India, la ciudad donde había dedicado su vida al servicio de los menos afortunados. Las misioneras de la caridad organizaron una misa especial el 4 de septiembre de 2017 para celebrar el aniversario de su canonización. Durante esta ocasión, la hermana Mary Prema Pierik, líder de las misioneras de la caridad, proclamó que Madre Teresa sería reconocida como la patrona principal de la arquidiócesis de Calcuta. Este anuncio se dio durante una ceremonia en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017. El arzobispo Tomás de Sousa confirmó el 5 de septiembre de 2017, durante una ceremonia conmemorativa por el primer aniversario de la canonización de la Madre Teresa, que ella sería designada copatrona de la arquidiócesis junto a San Francisco Javier. Poco antes de su muerte, surgieron revelaciones sorprendentes sobre un aspecto menos conocido de su personalidad. A pesar de su imagen pública de serenidad y amor, la Madre Teresa confesó vivir una intensa batalla interior. Expresó sentimientos de vacío e insatisfacción, un contraste marcado con la alegría y el amor que transmitía a otros. Reveló sentirse sola y percibir a Dios como distante, una angustia que la llevaba a desear ardientemente su presencia, aunque nunca la había experimentado realmente. Estas confesiones mostraron una cara humana y vulnerable de una figura de otro modo vista como un símbolo de fuerza y dedicación incondicional. La Madre Teresa confesó temer no estar a la altura de las expectativas de Jesús y temer su juicio. Deseamos expresar nuestra gratitud a todos nuestros suscriptores y espectadores que nos han seguido en esta aventura cautivadora. Su continuo apoyo y los comentarios que nos dejan son el impulso que nos motiva a producir contenidos de alta calidad. Un agradecimiento especial también a la comunidad de seguidores de la Madre Teresa, cuyas historias y testimonios han enriquecido nuestra comprensión de estas revelaciones profundas. Gracias por estar con nosotros hasta la conclusión de este increíble recorrido. Si este video te ha impactado, te invitamos a dar me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Deja un comentario para hacernos saber qué piensas sobre las revelaciones acerca de la Madre Teresa. Estamos ansiosos por leer tus opiniones. Nos vemos en el próximo video y recuerda, siempre hay mucho más de lo que parece a primera vista. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.